Uno de los problemas que tenemos con Pablo, tenemos muchos problemas con Pablo. Uno de ellos es que, claro, Pablo utiliza el término ley para, creo que hay como 7 términos distintos, es decir, 7 acepciones de la palabra ley. Entonces, no siempre que Pablo menciona la ley, es la ley de Dios. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No siempre que Pablo en Romanos vamos a leer la palabra ley, va a estar hablando de la ley de Dios. A veces va a estar hablando de la ley de la muerte, de la ley del pecado, de una ley, como parece que habla aquí, de una ley moral, una ley a nivel de conciencia, ¿vale? Y tenemos diferentes usos en Pablo. Entonces, claro, según el contexto, vamos a tener que determinar qué tipo de ley es, ¿vale? Entonces, lo que tenemos aquí dice, cuando los gentiles que no tienen ley, ¿vale? No es que no tienen ley, no tienen la ley de Dios, porque ley sí tienen, las leyes de sus países respectivos. Roma tenía leyes. ¿Vale? Otra cosa que estuviéramos de acuerdo con las leyes de Roma o no, pero Roma tenía leyes. ¿Vale? El Imperio Romano tenía sus leyes. Entonces, ¿cómo que no tienen ley? Sí tienen ley, pero no es la ley de Dios. ¿Vale? Entonces, los gentiles que no tienen la ley de Dios hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Vale? Vamos, no cumplen toda la ley, pero vamos a imaginar, no matarás. Bueno, hay gentiles que no matan. Entonces, eso lo cumplen. Otra cosa que son pecadores, sí, porque han transgredido otro mandamiento. Pero ¿hay mandamientos que los cumplen? Sí. ¿Y los cumplen por qué? ¿Porque conocen la Torá? No. Los cumplen por justamente esta idea que comentamos, que es la que parece estar presente aquí, que de alguna manera tienen esa conciencia moral, ética, que como digo, cada vez está más corrompida y cada vez está más cauterizada esa conciencia, y eso es algo, un efecto que produce el pecado, pero yo creo que todos podemos conocer y tener en mente a una persona que a nivel ético y a nivel moral, como ciudadano, podría ser un ejemplo. Y es una persona que no conoce la Torah, incluso puede ser atea. Entonces, hay una moral, una ética en él, hay en su conciencia, hay cosas que le dicen esto está bien y esto está mal. Esto es una falta de respeto, pero aquí y a donde vayas. O esto está bien, ¿no? Entonces, ayudar al necesitado. ¿Puede ayudar al necesitado? ¿Cuántas ONGs ayudan al necesitado sin conocer ni creer en Dios? ¿Eso está bien? Sí, claro. Eso está bien. Ahora tenemos muchas otras partes que obviamente no las cumplen. No las cumplen. Y tal vez por ahí podría encajar esa idea de que al gentil que no conoce la Torah, Dios no lo va a juzgar diciendo, mira, la Torah dice esto, esto y esto y tú no lo hiciste. No, sino que tal vez el referente va a ser según su conciencia. Mira, tu conciencia te decía que esto estaba mal y tú aún así lo hiciste. Tal vez, ¿eh? Es como una hipótesis. No estoy afirmando nada porque, insisto, estos versículos para mí siguen entrañando alguna pieza, eh, nos falta ahí. Muy bien. Básicamente creo que estamos andando en la misma idea de la conciencia. Y vuelvo a repetir, no significa que alguien que no tiene la Torah, que no conoce a Dios, eh, no importa en qué situación esté, alguien que directamente no conoce nada de la Biblia, no va a cumplir toda la Torah. Tampoco la cumplimos aquellos que la vamos conociendo. ¿Vale? Pero sí hay cosas que alguien que no conoce la Torah va a hacer bien. Como decía recién, hay gentiles que nunca van a cometer un asesinato y que van a condenar un asesinato. No hablo de aborto ahora, ¿eh? Hablo de matar a otra persona. Que el aborto entra dentro de esa categoría, pero el matar a otro adulto, a otra persona, no lo haría. O a un niño. O condenarán la pederastia y ven mal y no abusarán de un niño nunca. Eso está conforme a la Torá. ¿Vale? En ese sentido, hay un criterio ahí. Entonces, cabe la posibilidad que estamos barajando de que el texto apunte a esa conciencia. ¿Vale? Ahora, para dilucidar y para salirnos de ese debate que por ahora, al menos para mí,
Siempre hay una idea que se me escapa. Me voy al versículo 16, que dice, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo, Jesús el Mesías, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Con lo cual, si son los secretos de los hombres, a mí esa parte se me escapa. Simplemente es, de alguna manera, confiar en el justo juicio de Dios y que ningún ser humano, independientemente de la categoría a la que pertenezca, sea judío, sea gentil, sea conocedor de la Torá o no lo sea, o sea un juez o no lo sea, cualquier ser humano va a pasar por ese juicio de Dios y va a ser juzgado justamente.